Hola bicheros y bicheras, soy David Okidoki, bienvenidos a otro vídeo y hoy quiero conversar con vosotros sobre una de las especies que a mí más me encanta y que no entiendo con las cualidades que tiene, como a día de hoy no está más extendida entre todos los aficionados. Y como habréis visto en el título, ya sabéis que estamos hablando de los gecos gárgola, Rhacodactylus auriculatus, una de las tantas especies que podemos encontrar en Nueva Caledonia y que es perfecta para iniciarse en el cuidado y mantenimiento de los reptiles. Pero ¿cuándo vamos a hablar sobre esta especie? Después de la intro. 1, 2, 3, jump! Os decía cuando comenzaba el vídeo que me parecía muy raro que no fuera tan típico verlo entre los aficionados como puede ser una pogona, un geco crestado, una serpiente del maíz o una regius. Bueno, una regius hasta hace un par de años. Y os digo esto porque puede que muchos de vosotros no lo sepáis, pero la primera especie de Rhacodactylus que se llegó a comercializar o que entró en el mundo de los aficionados allá por los 70, fijaros si hace años, hace unos 50 años prácticamente, fueron precisamente estos, los gecos gárgola. Pero no fue hasta mediados de los 80 que se comenzaron a ver ejemplares nacidos en cautividad de esta especie. De hecho, si no recuerdo mal, fue Tim Tittle, si no recuerdo mal, ya os digo, por allá por el 87, perdón, la primera persona en criar en cautividad en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, estamos hablando del 87, hace 33 años. Y hace poquito que se empieza a ver de manera más extendida entre los aficionados. Evidentemente, ahora los podemos encontrar en una barbaridad de colores, patrones de dibujo y patrones de color diferentes. Ahora estamos muy acostumbrados a ver una gran cantidad de patrones y de colores diferentes dentro de esta especie. Pero para que os hagáis una idea, el primero que llegó, bueno, los primeros que llegaban eran los típicos, entre comillas, reticulados con tonos grises y marrones. Olvidaros del tema de color en esa época. Más tarde nos vamos a 1995, ya hace también 25 años de eso, se comenzaron a comercializar los actualmente conocidos como Correlophus ciliatus, gecos crestados. Esto hizo también que eclipsaran en cierto modo al geco gárgola. No es de extrañar y no es de extrañar. Para mí los dos son increíbles, pero sí que es verdad que la cresta esa de un ciliatus, y sobre todo en esa época cuando además se creían extintos prácticamente, era magnífico, simplemente magnífico, no se puede decir otra cosa. Entonces es más o menos entendible que eclipsaran a estos. Y no fue hasta mediados de finales de los 90, principios del 2000, hasta que se empezaron a ver los primeros orange, los primeros naranjas, los primeros rojos, los primeros stripes bien formados dentro de Rhacodactylus auriculatus. De hecho, el conocidísimo Alain Refasi fue el primero en criar a una escala considerable este grupo de gecos, esta especie de gecos, a raíz de ejemplares que provenían principalmente de aficionados y profesionales del sector europeos y americanos. Ahí ya se veía el potencial que tenía esta especie, pero no fue hasta años más tarde que se empezó a potenciar el color, el rojo, el naranja, los stripes, el tamaño de los cuernos, el color del iris, morro largo, morro corto y un sinfín de características que podemos encontrar dentro de la cría selectiva de esta especie. Para que os hagáis una idea de lo relativamente nueva que es esta especie, se descubrió en el año 69 por Babay. Evidentemente en la actualidad se sigue investigando, se sigue descubriendo especies, se sigue haciendo cambios taxonómicos dentro de familias, de especies, de géneros, todo, ¿vale? Y se sigue avanzando. ¿Y por qué quiero decir esto? Pues porque, al contrario que puede suceder con otras muchas especies, esta especie está muy trabajada en cautividad. En cambio, en hábitat se desconoce, hay muchos interrogantes acerca de su ecología, de su biología, cómo viven, dónde los encontramos. Sí que se saben algunas cosas, como que es muy fácil verlos en zonas arbustivas, pueden descansar durante el día expuestos al sol,
son principalmente crepusculares y nocturnos, vale, sabemos muchas cosas, pero muchas de ellas, o la gran mayoría de las cosas que sabemos o en las que basamos los cuidados de estos animales, proviene de los aficionados que empezaron a trabajar con ellos y es de, ¿cómo diría? Es de ideas y de métodos de mantenimiento que han surgido en cautividad. En verdad, no se sabe prácticamente nada, sobre todo comparado con otras especies, acerca de su comportamiento en hábitat. Para que os hagáis una idea, se sabe también, por ejemplo, hay animales que tienen como las cerastes tienen los cuernecitos, ¿verdad? Cuernecitos entre comillas, que ya sabéis que son escamas modificadas. Y para las que hay, bastante no, hay 2, 3, 4 hipótesis acerca de la funcionalidad de estas escamas. Pues bien, extrapolándolo a los gecko gárgola, sucede algo muy parecido con los cuernos. En un primer momento se podría pensar que podría ser algún carácter de dimorfismo sexual, pero no es así. Que lo podían utilizar los machos para cortejar a las hembras, pero tampoco es así. También se llegó a pensar que eran grandes para albergar la musculatura de las mandíbulas, y a raíz de hacer pruebas de rayos X se han dado cuenta que tampoco es así, y es otra de esas cositas que todavía se está estudiando, por ejemplo, qué función tienen esos pequeños cuernecitos, y que además, por si alguien no lo sabe, son los que dan el nombre a esta especie, gárgolas. No son los únicos que tienen esta capacidad, ya que lo hacen otros, pero es algo llamativo, y es las vocalizaciones que pueden llegar a emitir, los sonidos que emiten algunos geckos. Auriculatus, por ejemplo, puede hacerlo. Se cree que esto lo hacen básicamente para defenderse. También hay teorías que dicen que es para comunicarse, emitiendo sonidos de baja frecuencia. Pero lo que está más o menos claro es que prácticamente solo son las hembras las que a veces emiten este tipo de vocalizaciones. No es muy común que lo hagan, y basándome en cosas, bueno, en libros que he leído de Alain Refas y de todos sus compañeros, ellos dicen que solo lo han visto hacer en hembras y poco, que es algo muy raro. Por lo tanto, no se sabe, es otro de esos aspectos en los que no está claro para qué utilizan estas vocalizaciones. Si puede ser como comunicación o puede ser como señales de advertencia o algún tipo de sistema disuasorio. Dentro de Nueva Caledonia, ¿dónde podemos encontrar a estos maravillosos animales? Toda la vida, desde que se descubrieron, que no hace mucho, siempre se les ha asociado con el tercio sur de Grande Terre, de una de las islas de Nueva Caledonia. Pero recientemente, y por recientemente me refiero a desde hace unos 10 años aproximadamente, se están encontrando poblaciones en el norte de la misma isla también, de Grande Terre. Si os digo la verdad, ahora mismo no lo he mirado, luego me voy a informar, y si alguien ya tiene esta información, por favor, que la deje en la descripción, pero no estoy totalmente seguro si a día de hoy esta o la única isla en la que los podemos encontrar sería Grande Terre, así que lo comprobaré, pero de todas maneras, si alguien lo sabe, a los comentarios. Como decía, respecto a sus hábitos, no se conoce mucho, pero sí que se sabe que les gusta mucho la zona arbustivas. También se les ve descansando en ramas. Hablamos de que son nocturnos, pero muchas veces descansan en puntos donde hay mucha luz, donde incluso llegan a asolarse en determinados momentos del día. Pero ya os digo, a día de hoy, todo lo que es tema de comportamiento, de hábitat, sigue siendo un poco misterioso. Sí que es verdad que por ahí hay un vídeo de Laf Kaufman, que no me acuerdo, que va a Hábitat. Si me acuerdo, dejaré por aquí debajo el enlace, y la verdad es que está súper interesante ver cómo son los bosques y las zonas donde habitan todos estos tipos de geckos. Leachianus, Auriculatus, crestados, Agricolae, Chaogua, ¿vale? Así que pegar un vistazo. ¿Qué más características podemos encontrar en esta especie? Pues sabéis que, por ejemplo, Correlophus ciliatus, si pierde la cola, no la va a regenerar. En cambio, Rhacodactylus auriculatus sí que regenera la cola cuando la pierde. ¿Es fácil que la pierdan? No, la verdad es que no es para nada fácil comparado con otros animales. En crestados yo diría que es el doble de fácil que suelten la cola, pero en Auriculatus es muy improbable. Aún así, en caso de que lo hagan, también la regeneran. Evidentemente, y como sucede con todas las especies, no queda de la misma manera, pero sigue siendo súper bonita. Una diferencia, por ejemplo, con Ciliatus. ¿Qué sucede también? Hay algunas especies de Rhacodactylus, o de lo que era el gran género Rhacodactylus,
que se pueden sexar prácticamente desde el nacimiento, como puede ser los Leachianus, los cuales, o en los cuales vamos a poder ver evidentemente los poros de los machos. En el caso de los Auriculatus no tenemos la misma suerte. ¿Qué sucede? Que hasta que no tengan 5, 6, 7 meses de edad puede haber confusión, debido a que algunas hembras también muestran poros, entre comillas, digo lo de poros, muy pequeñitos, que ya os digo, si no tenéis mucha experiencia o si no tenéis algo de experiencia, es fácil que dé lugar a confusión. Y en algunas ocasiones, sobre todo cuando son juveniles, podemos pensar que tenemos un macho por el saco, digamos, la bolsa de los hemipenes, el bulto de los hemipenes, pero ¿qué pasa? Que algunas hembras también tienen esa zona más desarrollada de lo normal. Cuando son adultos se nota a la legua de que no es un macho, que es una hembra, pero claro, estamos hablando en estados más tempranos, por así decirlo, cuando apenas tienen 4, 5, 6 meses. Pero vamos, prácticamente desde que tienen unos 6, 7 centímetros, desde el hocico hasta la cloaca, distancia hocico-cloaca, podemos garantizar casi con total seguridad el sexo de nuestros ejemplares. Y hoy simplemente quería hablaros un poquito sobre curiosidades de esta especie. No hemos hablado nada de mantenimiento, ya hay algún vídeo por ahí y haremos otro dentro de poco, ¿vale? Así que muchísimas gracias, bicheros y bicheras, por haber aguantado hasta aquí y nos vemos a la próxima. Pero antes de iros, os voy a decir una cosa muy rápida. Estoy preparando una formación para todos los que queráis aprender mucho más sobre reptiles y anfibios. Me gustaría saber quién podría estar interesado. Yo ya estoy al lío y ya he hablado con algunos de vosotros y sé que tenéis muchas ganas, pero quien esté interesado, lo único que tiene que hacer es mandar un correo a okidokireptilehouse@gmail pidiendo algo de información de qué va a tratar y ya hablaremos por privado, que seguro que os va a parecer súper interesante y creo que es algo que puede aportar mucho a esta comunidad de aficionados a la terrariofilia, a la herpetología y a todos los que empiezan a cuidar este tipo de mascotas. De verdad, mil gracias por haber aguantado hasta aquí y un fuerte abrazo, bicheros y bicheras. ¡Hasta luego!